Vamos entonces a comenzar ya con esta parte 4 de Puedo Oírte. Y hace semanas habíamos visto pues que a diario vivimos situaciones, problemas y demás cosas que en sí no podemos catalogarlas como un dictamen de es esto por lo que estoy atravesando, sino que todo eso nos habla de una enfermedad mayor, de algo que llamamos sordera espiritual. O sea, el no escuchar con claridad la voz de Dios permite que todos esos síntomas que te acabo de mencionar se comiencen a manifestar en nuestras vidas. Y estuvimos aprendiendo pues ciertas cosas acerca de esto. Aprendimos la importancia de escuchar la voz de Dios, que si lo catalogamos como si fuese una canción, es prácticamente como si me supiese meramente la letra de la canción, pero no me sé el ritmo, no me sé la música. Es por gusto que lo conozca, si no he tenido pues una experiencia de oír aquel ritmo. Y seguido de eso empezamos a ver pues ciertas disciplinas y la importancia de desarrollar aquellas disciplinas para poder oír ese ritmo y conectarnos con esa canción, con ese susurro que es la voz de Dios. Y la primera disciplina que estuvimos viendo es la disciplina de acercarse, ya que no podremos escuchar la voz de Dios, el susurro de la voz de Dios, si lo oímos desde lejos. Necesitamos cercanía para poder percibir el susurro de la voz de Dios. Vimos eso, que Dios habla en susurros, porque es como la estrategia, es como la manera más íntima de poder provocar cercanía de nosotros con otra persona a través de hablar de susurros. Cuando alguien te habla así bajito en susurros, tú necesitas que acercarte para poder escuchar con claridad. Otra de las disciplinas que vimos, que esta fue la segunda, es la importancia del silencio, porque sí, es sumamente importante desarrollar la disciplina del silencio, porque si ya es complicado escuchar un susurro desde lejos, imagínate en un ambiente con mucha bulla, estar rodeado de ruido, incluso el ruido del alma, de nuestras preocupaciones. Es difícil percibir el susurro de la voz de Dios si no desarrollamos la disciplina del silencio. Y la tercera disciplina que vimos la semana pasada era la importancia de aislarnos, y aislarnos en el sentido de encontrar un sitio, un lugar, una cámara secreta en la cual podemos tener aquel encuentro diario con Dios para poder escuchar su voz, porque Dios habla y habla muchísimo y habla todos los días, pero si no tenemos esa disciplina de encontrar ese momento, ese sitio en nuestra apretada agenda, en nuestro diario vivir, muy difícil escucharemos la voz de Dios. Hoy veremos más aspectos sobre lo que es escuchar la voz de Dios, y ciertamente aprenderemos otra de estas disciplinas. Hay preguntas que nos hacemos todos los días. Si eres una persona normal, cuando te paras en la mañana, te preguntarás cosas como, por ejemplo, ¿qué me preparo para desayunar? ¿Qué habrá de comer? ¿Cómo me visto? Cuando ya salgo de la casa te preguntarás, ¿será que tomo esta ruta o esta otra ruta para ir a mi destino, ya sea la oficina, el trabajo, la universidad? Siempre nos hacemos diversas preguntas día con día. Pero hay otras preguntas que son como esas grandes constantes de la vida. Aquellas que todo ser humano se pregunta durante el transcurso de su vida constantemente, no varía. Y una de ellas es: ¿quién soy? Lo más seguro te lo habrás preguntado más de una sola vez, y en diferentes etapas de tu vida te habrás preguntado: ¿quién soy? Muchos responden esto de diferentes maneras, pero la mayoría de las veces es basándonos en aquellas etiquetas
que nos han colocado durante el transcurso de nuestra vida. Por ejemplo, si en la escuela eras así bien festivo, bien gracioso, qué sé yo, a lo mejor te habrán puesto la etiqueta de el payasito de la clase o aquella persona que es súper jovial, súper entretenida, qué sé yo. O si eras de repente así como medio lento, a lo mejor medio flojo, algo perezoso. Cuando te llamaban, no, de seguro está durmiendo. Bueno, el dormilón. Tantas cosas, pues. Incluso, puede haber situaciones que lo que terminan colocando en nuestra vida es etiquetas basadas en los errores que cometemos. Todo lo que te mencioné, todo lo que te mencioné hace un rato, son de las estrategias preferidas del enemigo para apartarnos de la verdad de quiénes somos, ya que hay que dejar claro en esto dos cosas. Número uno, no somos nuestros errores ni nuestro pasado. Y número dos, por más que se repite una mentira, no lo convierte en una verdad. Ten muy claro eso, acerca de qué es lo que nos define a nosotros. Así que vemos en esto que hay algo más detrás. Hay algo más que hay que escarbar, porque si no son esas etiquetas y esas cosas que te estoy comentando lo que nos define, ¿qué nos define? Entonces hay algo más atrás de eso. Algo que realmente nos define. No nuestras circunstancias actuales ni los errores del pasado, sino que hay algo mucho más atrás. Entonces quiero traer a la mesa el siguiente salmo, Salmo 139, verso 15, que dice así: Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Con esto te digo, eres quien Dios dice que eres. Porque incluso antes de ser conocido por tus padres, por tu familia, por todos los que estuvieron en ese momento, en esa sala de espera, en el hospital, preparado para recibir la noticia de que llegaste al mundo, Dios ya te conoció, Dios ya te conocía. Dios definió quiénes somos y lo define en su palabra. Dios dice que somos hijos, que somos la niña de sus ojos. La niña de sus ojos es esta partecita de aquí del ojo. O sea, lo que ves constantemente, lo que está allí presente en tu mirada. La niña de sus ojos. Somos más que vencedores. Somos nueva creación. Somos la justicia de Dios. Todo eso es lo que somos, lo que Dios dice que somos. Gracias a esto, podemos hacer frente a todos nuestros problemas de identidad, errores y malos entendidos. Porque Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por eso es importante el desarrollar la cuarta disciplina que compartiré a continuación contigo, porque es importante desarrollar esta disciplina para distinguir la voz de Dios. Y pareciera de repente redundante lo que te diré, porque la cuarta disciplina es escuchar. Pareciera redundante, ¿no? De que, ¿cómo oír la voz de Dios? Bueno, hay que escuchar a Dios. Pero mira, voy a definirte lo mejor. Porque escuchar es muy diferente a oír, a solo oír. Pensamos que son sinónimos, pero escuchar es diferente a oír. Porque según el diccionario de la Real Academia Española, oír es percibir con el oído el sonido. Es simplemente que nuestro oído perciba un sonido. Eso es oír. Mientras que escuchar es prestar atención y analizar lo que se oye. O sea, no es simplemente oír, no. Si es escuchar, es oírlo, analizarlo y retener aquello. Podemos oír de modo pasivo, pero escuchar es una tarea activa.
activa y que muchas veces requerirá cada gota de nuestra atención. Entonces, cuando buscamos oír la voz de Dios, no es solamente percibir que Dios algo querrá decir, algo querrá expresar en nuestra vida, sino escuchar qué es eso que Dios está hablando e internalizarlo, verlo en su palabra, porque de esa manera conoceremos qué dice Dios de mí, qué dice Dios de mí, porque conocemos quién es Él y a través de eso conocemos qué nos define. Porque conocer el carácter de Dios es como si yo aplicase un filtro comparativo. Es como si yo tuviese aquí dos fotografías. Aquí un rostro mío y aquí otro rostro. Es como un filtro comparativo para saber qué no es Dios y qué no somos nosotros. Porque a través de conocer la verdad, cualquier cosa que se te pone adelante lo distingues rapidito cuando es mentira. Había escuchado una vez de que en bancos, cuando quieren entrenar a cajeros, no les ponen 80,000 billetes falsos por delante, porque siempre la tecnología de falsificación va a estar avanzando y avanzando y avanzando. Es muy improbable de que tengan hasta lo último de avance que tengan para falsificar un billete, pero sí lo que hacen es que les enseñan cómo reconocer el billete verdadero. En otras palabras, dentro de más estamos sumergidos en la verdad, en lo que es verdadero, más difícil será de que nos quieran meter gato por liebre, de que nos quieran vender una mentira como verdad. Bueno, ahí un paréntesis nada más. Conocer el carácter de Dios es ese filtro, y aquellas mentiras de identidad que tanto se esfuerza Satanás en hacernos creer terminan cayendo al suelo, porque te das cuenta de que, por ejemplo, la culpa es un mal concepto ¿de qué? De la gracia de Dios. El control, que es un mal concepto de la soberanía de Dios. La ira es un mal concepto de la misericordia de Dios. El orgullo es un mal concepto de la grandeza de Dios. La confianza es un mal concepto de la bondad de Dios. Hay muchas voces que nos rodean hoy en día. Y quizás por estar oyendo más de una sola voz a la vez, será la razón por la cual nos cuesta tanto escuchar la voz de Dios. Pero sabes, la buena noticia de todo esto es que como ya escuchaste su voz, desde antes de que vinieras a este mundo, hay algo en ti que reconoce esa voz con claridad. La verdad de aquella voz ya la llegaste a percibir. Estudios afirman que desde el momento que un bebé recién nacido llega a este mundo, inmediatamente puede reconocer la voz de su mamá, ya que más o menos desde la semana 16 del embarazo, el embrión responde a estímulos sonoros. Desde la semana 16 del embarazo. Y es en la semana 25 incluso de gestación que el órgano auditivo completo es 100% funcional. Así que desde la semana 25 el embrión escucha, aún así estando dentro de la matriz. Ahora mira tú, desde antes de que todo eso se dé, conocemos tanto la voz de nuestras madres como la voz de Dios. Y quiero leerte a continuación lo que seguía en el Salmo 139. Ya estamos cerrando con esto. Acuérdate que leímos el versículo 15. Ahora vamos a leer desde el 16 y verás qué hermoso. Salmo 139, versos del 16 al 18 dice: Me vistes antes de que naciera. Como te decía, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. O sea, Dios ya definió quién eres.
Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo. Dios es quien definió cada uno de nuestros días. El susurro de su voz dispuso cada uno de nuestros pasos, cada una de las buenas obras las cuales caminaríamos sobre ellas. Quien te define te ama. Y la buena obra que inició en ti desde antes del día cero, de que llegases a este mundo, de que respirase por primera vez oxígeno fuera de la matriz, esa obra la terminará por completo. Desarrollemos aquella disciplina de escuchar, no solo oír, de escuchar la voz de Dios, porque Él es quien define quién somos y es quien ha dispuesto todo para que vivamos con Él y para que sigamos adelante en esa búsqueda de quiénes somos.